Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Buenos días, estimados hermanos, buenos días, amigos. Dios los bendiga de una manera especial a cada una de las personas que nos escuchan a través de la radio o que nos siguen por las redes sociales. Pues como una vez estamos conversando con una persona, con el simple hecho que una persona escuche el mensaje, pues es una bendición. Vemos siempre en las escrituras que Dios mandaba siempre a profetas a transmitir un mensaje a diversas personas. Y era un gran éxito y un logro que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. En esta mañana saludamos a los profesionales del volante, don Luis Pavón, un fiel escucha. También saludamos a Norwin, a Manuelito Blas, que siempre andan sintonizadas la radio, así también como a Sergio Reyes. Tengo un ratito que no lo he encontrado. A Joel Reyes, Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos. También enviamos saludos fraternos a la familia Norori, la familia Ruiz, la familia de nuestro hermano Francisco Gamboa, los Gutiérrez, que son muchos, a Emir Alec, un joven, ¿verdad?, que siempre está pendiente. Dios te bendiga de manera especial. Dios bendiga a Briney Manzanares, a Andrea García, a Fernanda Selva y a todas las personas que nos escuchan, los Hernández aquí en Jinotepe, y todos los que estén ahí pendientes. Dios les bendiga. También envío saludos a mi familia, a la familia Bejarano también, bendiciones, y en especial a mi hija Alejandrita, que está cumpliendo hoy 13 añitos de vida. Dios le bendiga. Vamos a reflexionar hoy en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 8. Para ello leeremos 3 versículos del 10 en adelante. La palabra de Dios dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham,
e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creísteis, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Hay una inquietud que siempre nace en las personas, y es que muchas veces no recibimos, se nos dificulta la vida. Me dice una persona: mi vida ha sido difícil. Y quizás he escuchado muchos testificar de personas que dicen que la vida les ha ido mal. Personas que muchas veces me dicen: Alexander, he ido de tumbo en tumbo, me dice una persona. Y yo le digo una cosa: ¿y cuándo te decidiste ya para entregarle a tu vida a Cristo y que sea Él el que te guíe? Ella pensó, y es lo mismo lo que le pasa al ser humano. Queremos hacer uso de nuestra libertad que supuestamente existe, cuando la única libertad que existe es en Cristo. Algo que debemos de tener para poder recibir de Dios, algo que el cristiano debe tener, es fe. ¿Cómo podemos sobrevivir sin fe? Jesús dijo: pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Dios quiere que tengas fe en Él. Y algunas personas dicen: pero es imposible, otros: es difícil. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios te ha demostrado demasiado su poder, su gloria, sus revelaciones, su palabra, su Hijo. Y todas esas historias que están en la Biblia, que cuando las leemos con fe, nuestra fe va aumentando. Cuando nosotros vamos leyendo las escrituras y las creemos en el corazón, eso es lo que va a hacer posible que tengamos fe. Porque me llama la atención en la época ministerial de Jesús, que dice la Biblia que en el lugar donde Él nació fueron pocos los milagros. Y es que cuando Jesús quería orar por ellos, ellos decían: pero si no es el hijo de José, no es el carpintero, y qué bueno puede tener. Pero cuando Él iba fuera de las provincias y en aquellas aldeas, toda la gente tenía fe, y solamente los que tenían fe recibían. Este caso específico, dice la palabra del Señor, de que se acercó un gentil, como normalmente se nos llamaba y se nos llama en el presente, una persona que no estaba dentro de los escogidos de Dios, y le pide un favor a Jesús. Pero este hombre se fue con sus pies contados a buscar a Jesús. Porque muchos quieren milagros, pero no buscan a Jesús. Como hay personas que dicen: yo quiero que Él me busque, yo quiero que Él me hable. Y yo les he dicho: pues si hace más de 2000 años aún no habías nacido, cuando Cristo ya te había venido a buscar. Recuerda que Él, dice la Biblia, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y que más adelante vamos a ver cuál es el propósito específico por el cual Cristo se te ha revelado. Y como algunos dicen: bueno, pues cuando Dios me hable, me dice. Y luego: pues si todos los días Dios nos habla a través de la naturaleza, a través del aire que respiras, a través del mensaje, a través de muchas maneras Dios nos habla. Y dice la Biblia que este hombre buscó a Jesús, y debe ser un paso a seguir de nosotros. Tenemos que buscar a Jesús en estos últimos tiempos. Si sabemos que Él es Señor, si sabemos que Él es Salvador, si sabemos que Él murió por nuestros pecados, pues ¿qué esperas para acercarte a Él? Y es lo que hizo este hombre que recibe este milagro. Dice la Biblia: tenía un siervo enfermo, y él lo primero que hizo fue en su mente decir: voy a ir a buscar al que tiene el poder para sanar. Y no solo lo pensó, porque hay personas que se quedan en el intento y no actúan. He orado por muchas personas que Dios ha hecho milagros grandes en ellos en su momento, y cuando les digo van a ir a la congregación, ellos me dicen: no, más después,
como se sienten bien, pues se les olvida del milagro. Y déjame decirte, como a muchos le he dicho, ya hoy te demostró el Señor que te ama y que te quiere sentado allá, alabándole y glorificando. Y algunos dicen en el templo, no, en el reino de Dios, que es lo que creemos a llegar más adelante. Y este hombre no solo dijo voy a ir a buscar, no, se levantó y fue a buscar a Jesús. Quizás por las calles empezó a recorrerlas, o como era una persona influyente, él consultó a 2, 3 personas diciendo, bueno, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el que sana? Y le dieron las indicaciones. Y dice la Biblia que fue tras Jesús. Porque en esto de fe es lo que nos motiva a buscar, hallar disciplina. Ahorita decía una persona, y me decía ahí una persona, no debe ser así. Yo le digo, ¿cómo no? Dios es orden, es disciplina. A Dios no le gusta el desorden. Al único que le gusta el desorden fue el enemigo de las almas, que quiso crear un desorden en el cielo, y por tal motivo fue lanzado al lago de fuego, el infierno. Ese es su hábitat final. Y aquí nosotros vemos que este hombre llega donde Jesús y le dice, Señor, mi siervo está enfermo. Le platica a Jesús su situación, y Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Pero él dijo, reconociendo su situación de pecador, y dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Una interrogante que deberíamos de hacernos es, ¿será que somos tan dignos de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario? Pues déjame decirte que no. Lo único que le ha dado valor a la vida es Jesús. La palabra del Señor dice que todos pecamos y nos destituimos nosotros mismos por nuestras acciones de entrar en el reino de Dios. Pero dice la Biblia que Dios en su infinita misericordia ha hecho posible que tú y yo podamos tener parte con Él en el reino de Dios. Cuando Jesús le dice, voy a ir y te lo voy a sanar, Él le dijo, no es necesario que vayas, solo di la palabra. Yo mando, dijo Él, tengo autoridad sobre soldados y yo envío palabra, les mando razones, ellos tienen que obedecer. Es así, le dice él a Jesús, solo da la palabra. O sea que él solo quería escuchar la palabra. Muchos leemos las escrituras y no tenemos fe. Quizás hay personas que este pasaje bíblico lo han leído N veces, como diría un matemático, donde N es cualquier número entero, pero no le hallan el mensaje en sí o la revelación que el Espíritu de Dios quiere que tengas. Y es que el Señor, amigo y hermano en el Señor, quiere que tengas fe. Dice la Biblia que cuando le dijo, solo di la palabra, se maravilló Jesús. Claro que él sabía que era un hombre de fe. Cuando Jesús le dice, yo iré y le sanaré, Jesús estaba probando en él hasta dónde llegaba su fe. Hay veces que estamos en circunstancias difíciles y no recibimos, pero el Señor está probando nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra disciplina, porque hay muchos que en el primer intento de fracaso se van al mundo. Un ejemplo claro fue Josué, cuando dice la Biblia que conquista Jericó, pero cuando va a la siguiente ciudad en su conquista, debido a un pecado que ellos hicieron, no pudo hacerle frente. Y él llora, se acongoja, pero recurre a Dios siempre. Es hasta que Dios le reveló en qué consistía su falta de éxito, porque nuestra falta de éxito en este mundo se debe a que no tenemos fe en el que debemos de tenerla, en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos fe muchas veces en lo que hacemos aunque esté mal. Tenemos fe, quizás algunas personas confían en el dinero, otras personas confían en qué sé yo, pero en esta mañana el Señor quiere que tu fe esté en Cristo. Dice la Biblia que cuando éste le contestó, Jesús le dijo, se maravilló y dijo a los que le seguían, y es a ti y a mí, a todos los que le seguimos, Él quiere que tengamos fe. Y es lo que está impidiendo que muchas veces la gloria de Dios te esté tocando y que tengas la seguridad que un día te sentarás con Cristo en el reino de Dios.
Y le dijo Jesús: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él sí sabe medir la fe. Quizás tú y yo no podamos medir esa fe, pero Dios tiene sí sus medios. Él tiene su poder y su gloria, su conocimiento, y Él sabe cuando estás confiando plenamente en Él. Así como cuando no confiamos también, y que somos personas divagantes, que el mismo Jesús dijo que aquellos que no tienen fe son como que están edificando casa en arena. Pero dice que aquellos que tienen fe, que se mueven, que hacen la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace obedecer a Jesús? Es la fe. ¿Por qué obedecemos la palabra? Porque tenemos fe que al obedecerla recibiremos su beneficio. Y es lo que Jesús les dice a todos más adelante en el versículo 10. Y Él les dijo: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. No sé cuántos de los que están escuchando el mensaje ahí pueden decir: yo seré uno. Y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Estas palabras son de Jesús. Él las dijo. Y yo no sé cuántos pueden decir en esta mañana que su corazón se llena de regocijo. Pueden ver al cielo y decir: yo en fe, Señor, me sentaré con Abraham, me sentaré con Isaac, me sentaré con Jacob en tu reino, en el reino de los cielos. Y aquí el Señor nos revela que hay dos reinos, porque en el siguiente versículo dice Jesús: mas los hijos del reino. Aquí hay un reino y habla del reino de los cielos, pero luego dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Habla aquí de que hay un reino de los cielos y hay un reino terrenal, el reino del mundo, el reino del pecado, el reino donde todo es desorden, el reino donde sencillamente es lo que vemos. En una ocasión dice la palabra del Señor, cuando el enemigo de las almas tentó a Jesús, y dice la Biblia que lo llevó, pero fue en visión. Jesús en la tentación empezó a ver, dice la Biblia, todos los reinos de la tierra. Y el enemigo de las almas le dijo a Jesús que eran de él. Muchas palabras: en medio del mundo y en medio del pecado hay un rey que gobierna, y ese es el enemigo de las almas, Satanás, el diablo. Y hay un reino espiritual donde Jesucristo es nuestro rey. Yo no sé cuántos de ustedes, pero cuando yo acepté a Cristo, lo acepté como mi rey, como mi Señor, como mi Salvador, como mi líder, al cual cada día trato de imitar sus obras y a seguirle en obediencia, pues hasta el final. Por eso dice Jesús que vendrán del oriente, vendrán del occidente a sentarse en el reino de Dios. Y luego los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y luego dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, el temor de ser condenado, el temor de no tener parte con Cristo, el temor de no sentarse en el reino de Dios. Un pasaje que vale la pena mencionar es cuando el rico y Lázaro, y dice la Biblia que ambos murieron, y el rico se despertó, dice la Biblia, en el infierno, en una llama de fuego. Pero dice que Lázaro no, estaba con Abraham. Y siempre Jesús y la palabra de Dios refleja que aquellos que tienen fe, pues como que somos seguidores o descendientes de Abraham. Porque si nosotros vemos, el primero que tuvo fe de verdad fue Abraham. Dejó su parentela, dejó todo, pero nosotros somos incapaces e inclusive de dejar un vicio, de dejar el pecado. No queremos dejar el mundo ni la oscuridad, y aquí Abraham lo dejó todo. Pues habla de que para tener parte con Cristo en el reino de Dios, la fe es lo que nos mueve, y es la fe la que nos hace abandonar todas las obras pecaminosas de la carne y entrar con Cristo en su reino. Ahora, cuando dice Jesús de que los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, esto habla pues que los que no puedan caber en el reino de Dios o en el reino de los cielos, ellos serán lanzados a una condenación eterna. Y por eso el Jesús quiere que lo sepas y que te des cuenta que solo en Él hay bendición, salvación y vida eterna.
Regresando al pasaje bíblico del rico y Lázaro, dice la Biblia que cuando entró Lázaro estaba en el seno de Abraham, o sea, Abraham lo recibió. Y nos da la idea de que en el paraíso de Dios, todas estas personas que han tenido fe en Dios, que han tenido fe en Jesús, pues tienen parte con Él. Y que aquellas personas que no tienen fe, o tienen una fe, como dicen algunos, carnal, que son aquellas personas que confían en lo que ven. Pero dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera, la certeza y la convicción de lo que no se ve. Y luego dice en ese mismo pasaje que todo lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Y esto sencillamente nos recurre a algo, el poder de Dios en nuestras vidas. Para recibir este poder, para sentir este poder, pues se debe de tener fe. ¿Y qué fue lo que hizo este centurión cuando le dijo: no quiero que entres a mi casa, es innecesario que vayas a mi casa, yo ya creo que basta con que tú des la palabra, con que tú envíes esa palabra de sanidad, y mi siervo, dice, instantáneamente recibirá la vista? ¿Cómo iba este hombre lleno de fe? Y yo te pregunto, ¿cómo estás en tu vida? ¿Estás lleno de fe? ¿Estás creyendo todas las promesas que Jesús nos dio? Si las estás creyendo, entonces nos estamos esforzando, somos disciplinados, dejamos el mundo, empezamos a llevar una vida conforme a la voluntad de Cristo, empezamos a apartar de nuestra vida todo aquello que no nos sirve. Y no sé quién me puso un ejemplo, que es como una persona cuando se está comiendo un delicioso pescado, se come la carne y las espinas las bota. Esa es la vida y la condición que debemos de tener. Todo lo que viene del cielo, todo lo que viene de Dios, edifica, santifica y produce vida en el ser humano. Y todo lo contrario, pues produce muerte. Y por eso dice Jesús: todos los vendrán del oriente, vendrán del occidente, vendrán de todos los confines de la tierra, es lo que significa. Y se sentarán con Abraham, se sentarán en el reino de los cielos. Y esto habla de que por ese motivo es que se predica el reino de Dios, la oportunidad de salvación que Dios en estos últimos tiempos está dando. Hoy escuché ahí, una persona me envió una noticia donde dice: el fin está cerca. El fin del mundo está cerca. Y yo le digo, pues no es así. Habrán tragedias, habrán lamentaciones, qué sé yo, habrán, como dice en el Mateo 24, pero antes del fin se establecerá el milenio sobre esta tierra. Por eso dijo Ageo que la gloria postrera sería mayor que la primera, porque este Cristo que predicó vendrá con poder de Dios, con poder de lo alto, y gobernará esta tierra por 1000 años más. Si todavía no se ha dado el rapto de la iglesia, donde después del rapto de la iglesia se darán 7 años, que son la tribulación o la gran tribulación que la Biblia especifica, y luego de eso vendrá el milenio, que será un tiempo donde Cristo gobernará con justicia este mundo. Entonces, queremos nosotros venir con Cristo, queremos nosotros tener parte en este reino espiritual, pues creamos en Jesús y tengamos fe. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: ve y como creíste te sea hecho. Entonces eso es fe, creer en Jesús. Porque no es lo mismo decir: sí, yo creo en Jesús, pero no le seguimos, sino que toda nuestra actividad, toda nuestra acción va en favor de lo que creemos, nos mueve, y eso es fe. Si no te mueve Cristo, no tienes parte con Él en el reino de Dios, pero puedes tenerlo y sentarte con Cristo. Cree en Él en esta mañana. Voy a orar. Si estás ahí y quieres orar conmigo, pues hazlo. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te ruego, Señor, que nos des fe. Esas personas que escucharon tu palabra en esta mañana, que la crean, Dios. Derriba, Señor, todo, Señor, argumento que el enemigo, Señor, levante en contra de los que escucharon la palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Toda atadura y toda ligadura, Padre, y todos aquellos que no nos deja ver, sea roto en el nombre de Jesús. Que haya un aliciente, Señor, en esos corazones. Sí, corazones heridos, Señor.
Toca, Señor, esas familias rotas, Padre, en el nombre de Jesús. Esas limitantes, Señor, financieras, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Padre, una fecha importante que se avecina para Nicaragua. Te ruego, Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos bendigas a todos. Abre esas ventanas de los cielos, Padre. Reprende todo lo que no sea tuyo. Toma control de nuestras vidas, Señor. Que tu gracia, Señor, se derrame, Señor, sobre los corazones de los oyentes. Bendice a cada una de las personas, a Fabiola, a Fátima Vilés. Bendice, Señor, a la familia Zúñiga, a la familia Rojas, Señor, a Yader Peña, Señor, don Ariel García y cada una de las personas que en esta preciosa mañana escuchan tu mensaje. Que sean bendecidos. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Será hasta el día de mañana si nos escuchemos nuevamente, si el Señor lo permite. Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.